Seguimos en Carlos Paz al día, por supuesto, con muchísima más información y en esta oportunidad para volver a hablar de política en este caso, porque sabemos que, bueno, tanto Villa Carlos Paz como la provincia y, por supuesto, todas las localidades provinciales van en camino a las elecciones y en este caso para hablar de Malagueño, que va a tener sus elecciones el próximo 25 de junio, que va a coincidir justamente con las de la provincia, y para ello, bueno, están con nosotros y nos visitan el actual intendente Pedro Ciares Coco y Gabriel Calvelo, que bueno, estás, bueno, candidato a suceder justamente a Pedro. Bueno, bienvenidos antes que nada, ¿no? Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia, la teleaudiencia. Bien, bueno, cuéntenos cómo se vienen preparando justamente para este 25, bueno, cuáles son los ejes con los que vienen trabajando. Bien, nosotros estamos trabajando ya desde hace un tiempo. Fuimos la última fuerza política en decidir el candidato, que se realizó un consenso dentro de nuestro espacio político y bueno, hoy estamos todos unidos trabajando en pos de ganar las elecciones el día 25. Yo, para presentarme y para aquellos que me pueden no conocer, yo me he desempeñado como secretario de salud del municipio y bueno, y estos últimos años hemos tenido un gran trabajo. La pandemia realmente nos agotó y bueno, y ahora tenemos que seguir con todos los resabios que quedó de la pandemia. Los ejes fundamentales de nuestra gestión es continuar y renovar algunas cosas y potenciar lo que nosotros venimos haciendo. Coco durante todos estos años sentó la base para que Malagueño pueda desarrollarse y explotar realmente. Si ustedes ven realmente las noticias y ven la cuestión demográfica del municipio, es uno de los municipios que más ha crecido dentro de la provincia, es el que más ha crecido, podríamos decir. Eso nos genera una explosión demográfica con distintas realidades en los distintos barrios cerrados, barrios abiertos, la gente que ya es nativa de Malagueño y de barrios aledaños. Entonces cada uno de esos barrios tiene una particularidad con propuestas de desarrollo distintas, ¿tá? Entonces nosotros vamos a adecuar el desarrollo o las propuestas a cada uno de los barrios en particular, porque son realidades totalmente distintas. Muy heterogéneos, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros lo que queremos es hacer una cuestión integral, una cuestión de integralidad del municipio. Malagueño queremos que sea, o no que sea, es una tierra de oportunidades debido al desarrollo no solamente demográfico, sino también al asentamiento industrial y de empresas, que en estos últimos años se ha acrecentado debido a la presencia de allí de un polo industrial, un polígono industrial, y fundamentalmente esto nos permite, ya sentar estas bases, generar la promoción de asentamiento de más empresas y generar un trabajo genuino que se va a generar a través de la parte privada fundamentalmente. Nosotros queremos trabajar en eso porque hoy sabemos, es una situación muy difícil, se vienen años difíciles, la inflación este año es más del 100%, sabemos que el vecino se sigue levantando a trabajar, hay gente que no llega a fin de mes con lo que gana y hemos hecho una gran labor y seguimos haciendo una labor de acompañamiento y de contención entre los vecinos. Entonces hay una parte social que la vamos a seguir trabajando, vamos a potenciar la cuestión de salud, que nosotros tenemos un hospital municipal con 6 centros de salud. Una característica que tiene Malagueño es la dispersión geográfica que tiene, una gran ejido rural, en donde tenemos 6 centros de salud periféricos que nos descentralizan en el hospital municipal. Esto fue una inversión en salud que hizo Coco, que bueno, me tocó estar al frente de eso, y la mejor muestra de lo que hicimos durante estos años fue lo que hicimos durante la pandemia, en donde estuvimos al lado de los vecinos, estuvimos trabajando, se nos moría gente, se enfermaba gente, vos sabés lo que fue la pandemia para todos. De hecho, ustedes tuvieron el primer caso, ¿no? Nosotros tuvimos uno de los primeros casos, otro del municipio, fuimos casualmente 3 médicos que también trabajamos en otros hospitales, intubando pacientes, y bueno, el miedo que tuvo el vecino, y bueno, nosotros en ese momento como gobernantes estuvimos al lado del vecino, no solamente en la cuestión de salud, sino el acompañamiento social, yendo casa por casa, haciendo seguimiento, bueno, y lo más esperanzador fue el tema de las vacunas. Entonces,
Los ejes son muchísimos, los ejes sobre los que tenemos que trabajar, porque eso lo vamos a adecuar a a lo que es malagueño y el crecimiento exponencial que tiene. Y vuelvo a decir, Coco sentó las bases para que nosotros podamos afrontar ese futuro, que es un futuro, y que por ahí el otro día me preguntaban, dice, vos, ¿por qué querés ser intendente? No, yo, ¿por qué no? Es para qué. Y yo quiero ser intendente para que dentro de 4 años Córdoba hable de malagueño, porque malagueño es una tierra de oportunidades. Bueno, a propósito de esto, Coco, han venido trabajando, ¿no? Por cierto, y con lo que ha sucedido en los últimos meses, con la integración justamente de malagueño, esta red de ciudades, bueno, ¿cuáles son las aspiraciones en este sentido y cómo se viene trabajando por este mismo motivo? Sí, la verdad que decíamos nosotros cuando nos juntamos con los intendentes del Gran Córdoba o de las ciudades que rodean la ciudad de Córdoba, fue un hecho inédito esto de poder sentarnos intendentes de distinta extracción política, priorizando siempre a lo que hace y la razón de ser que somos nosotros, el interés del ciudadano. Y estas cuestiones que hacen a una gran capital rodeada por ciudades periféricas que tienen un desarrollo desequilibrado, porque obviamente los presupuestos son distintos, las escalas son distintas, y una de las cosas que en algún momento a mí me tocó, a ver, ¿por qué fundamentar esto? Y es porque no había ninguna razón que una calle fuese la que dividiese a los vecinos y el desarrollo de un vecino de un lado de una calle era uno y del otro lado de la calle era otro. Parece tonto y pasa mucho, ¿no? Injusto claro. y sin razón, ¿no es cierto? Bueno, ahí está la voluntad política, en este caso de Martín. Martín Yayora tiene una gran diferencia respecto a todos los otros intendentes que han, por lo menos desde que yo estoy en esto, que hace muchísimo tiempo. Es un hombre que ya conoce qué es un municipio, sabe cuál es el ADN del municipio, de un intendente, y entiende más rápido estas cosas. Bueno, ahí surge la idea de hacer este ente, que en realidad no es nada nuevo, en otros lugares del mundo esto existe, pero la particularidad que tiene que se hace en un contexto de mucha multiplicidad, o digamos de una gran arco político que cada uno se sacó la camiseta de su partido, entendiendo que lo fundamental y lo esencial es tratar de llevar soluciones a los vecinos. Entonces creo que es desde ese aspecto algo ejemplificador para todos, independientemente del espacio político al cual pertenezcamos cada uno de nosotros. Entonces yo creo que eso es el puntapié de pensar en serio y en grande sobre políticas macro de desarrollo de un área que lo necesita, desde el transporte, desde la salud, desde la integración en todo aspecto cultural, social, laboral, económico, y una de los argumentos que yo esgrimía, decir, la verdad que a veces en vez de dividir esfuerzos, tendríamos que juntar los esfuerzos. A veces lo que tiene malagueño le puede dar alguna solución a Córdoba, y Córdoba nos puede dar muchas soluciones a nosotros, así como a otras localidades. Y en más de una oportunidad es sencillamente sentarse a acordar cosas que ya están, solo hay que sacarle el mayor beneficio de lo que ya está. Esto creo que puede ser todavía pensado más adelante en ampliar un poco más ese radio de acción. Y creo que tiene un gran futuro porque esto es política de otro nivel, no es partidista. Bueno, eso es importante, ¿no? Entenderlo desde ese punto, porque muchas veces por cuestiones de partido, y por cuestiones de partidos y mezquindades, ¿no? Personales, se termina perjudicando al vecino. Esto es todo lo contrario, lo que explicás, ¿no? Sí. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, y yo creo que eso
hacia el crecimiento de los dirigentes de distintas extracciones políticas. Sacarse la camiseta esa que a veces te limita, y pensar que la única razón por la cual nosotros estamos en esto es el vecino, el ciudadano. Les consulto porque obviamente sabemos que en el contexto en el que estamos, y Gabriel recién lo mencionaba usted, bueno, en parte de la salud, pero más allá de porque sea el responsable del área, porque sabemos que Malagueño se ha caracterizado y ha sido noticia para bien justamente la gestión de la salud en los últimos años. Esto ya lo hemos hablado. Pero digo, más allá de la salud, también hay otras preocupaciones o problemáticas que muchas veces están en la gente, en la sociedad misma, y que van más allá de una localidad en particular. Digo, la cuestión de la seguridad, la cuestión económica, es parte de la preocupación de la gente. En materia de seguridad, justamente, ¿qué es lo que se piensa o cómo se trabajará? La seguridad es, nosotros en Malagueño, en la gestión de Coco, se ha trabajado mucho en seguridad. El municipio tiene una función de colaborar con las fuerzas policiales para brindar mayor seguridad. Pero sí se ha trabajado, Malagueño es un ejemplo en lo que es el sistema de monitoreo de cámaras. Tiene más de 192 cámaras puestas en todo el municipio, ¿tá? Entonces, el sistema de cámaras con una vigilancia dentro del sistema de cámaras las 24 horas. Entonces, eso es colaborar. De hecho, se han esclarecido numerosos hechos gracias a la presencia de cámaras, ¿tá? Después, hay otros elementos que es muy clarito, la cuestión de iluminación, que eso se ha trabajado intensamente y se va a seguir trabajando y se tiene que potenciar. Hay una cuestión muy simple, la seguridad no la hace solamente el gobierno municipal, hay otros estamentos del gobierno que también la hacen, pero fundamentalmente la tienen que hacer también los vecinos. Claro. Entonces la implementación de alarmas comunitarias, que en algunos lugares del municipio se ha hecho, entonces todo eso hay que irlo potenciando. Sabemos que la crisis social genera la inseguridad. ¿Por qué? Porque genera los hechos dolosos, ni hablar de la cuestión de adicciones o del narcotráfico, que es una lucha que también está en una escala superior. Yo siempre digo, mientras no haya compradores y no va a haber vendedores. Murió Escobar, el Chapo Guzmán está en la cárcel y el narcotráfico sigue. Entonces eso es una lucha que ya va a un lugar superior, pero sí nosotros tenemos que trabajar junto a los vecinos para lograr eso y limitar el progreso. Vuelvo a la frase, si no hay compradores, no va a haber vendedores. Entonces, ese trabajo lo hacemos. Lo que sí hacemos mucho es cuestiones preventivas, y eso sí ya en el área de salud, en el área de desarrollo social, en donde trabajamos mucho con estos chicos. Nosotros formamos parte de la red de adicciones de hace años. Tenemos un centro que lo localizamos en Yoxina para no estigmatizar muchas veces a los chicos que son adictos o a las familias que tienen esta problemática, y tenemos un equipo multidisciplinario para trabajar en eso. Entonces, cuando hablamos de seguridad y cuando hablamos de todos estos hechos, porque la seguridad está vinculada al narcotráfico, está vinculada a la violencia, todas estas acciones del municipio tienen que ser potenciadas. Pero Malagueño es un ejemplo a nivel provincial en la cantidad de cámaras y el sistema de monitoreo que tiene a ese nivel. Hay que trabajar, hay que potenciar, y eso realmente es una propuesta que nosotros estamos convencidos de hacerla, porque yo te dije al principio, es continuar y potenciar lo que ya se venía haciendo. Bueno, recién lo decías, ¿no? Se trata también de un abordaje multi e interdisciplinario, que muchas veces la gente no lo entiende, ¿no? Porque cuando te sucede un hecho, lo primero que querés es la inmediatez de poder resolverlo, ¿no? La impotencia también, que es lógico, obvio. Ante un hecho, es la impotencia que uno tiene ante eso, y cómo reacciona, y al primero que le echa la culpa, yo siempre le digo, Coco, vos sos el culpable de todo lo que sucede en el municipio. Y por ahí la responsabilidad no solamente es del intendente, sino que las responsabilidades están repartidas en todo. Esto yo siempre, está bien, lo relaciono mucho con la cuestión de salud, cuando me dicen, no llegó la ambulancia y el paciente es un paciente que se le brindó asistencia durante años, que es diabético, que es hipertenso, que es obeso, y nunca se cuidó, nunca fue a buscar la medicación y resulta que hizo un infarto. Y después el culpable es que la ambulancia llegó 2, 5 o 10 minutos tarde. En realidad no es ese el hecho era la prevención. Entonces la concientización en salud, en seguridad, en educación, yo creo que es lo fundamental. Y eso se construye entre todos. Esto no es una construcción unitaria, no es una construcción y responsabilidad puramente del gobierno. Lo que sí es importante es que los políticos
tengan las decisiones que tienen que tomar para desarrollar las cosas. Bien, llevándolo estrictamente a lo que tiene que ver con la campaña y lo estrictamente político, sabemos que la gente quizás es un poco más ajena a eso, pero en días de definición, en semanas de definición, es importante también comentarlo. ¿Cómo ven ustedes justamente y cómo están preparados para la campaña, lo que es estrictamente político? Bueno, a mí me toca obviamente trabajar hoy en una condición de integrante de la lista. Gabriel es el candidato a intendente, pero todos estamos trabajando sustentado en una gestión que puede mostrar muchas cosas en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Por supuesto que el hecho de ir juntamente con el gobierno con la provincia o con el candidato que es Martín Yarlora, también tenemos alineamientos que son parte y compartimos nosotros, ¿no es cierto?, para hacer las propuestas en nuestro municipio. Pero nosotros creo que estamos bien, estamos trabajando mucho, obviamente nadie se confía en nada, en una campaña política todo puede suceder, siempre la postura nuestra ha sido de trabajar, 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 no hay otra manera de lograrlo, y bueno, luego el soberano dirá qué va a hacer, pero creemos que estamos muy bien en el sentido de que podemos mostrar gestión. Lo que decía recién Gabriel es parte de lo que nosotros podemos mostrar, pero nosotros tuvimos una explosión, ¿no es cierto?, en lo que hace al tema de habitantes. Se nos más que duplicó la población desde un censo a otro, y eso significó un gran esfuerzo en todo lo que hace a infraestructura, logística, salud, la parte de seguridad, educación. Cuando nosotros entramos, una de las propuestas era que todos los barrios, no había barrios que no tenían educación secundaria, por ejemplo, y logramos que todos los barrios tuviesen su escuela, como el agua potable. El agua potable, había barrios completos que no tenían nada, se llevaba por acarreo, y trabajamos muchísimo en esa infraestructura que no se ve, pero que sí se siente a la hora de hablar de temas de salud o los temas sanitarios. Y eso lo pudimos hacer, lo logramos. Luego hay lugares donde hay asentamientos que luego tenés que ir por atrás a tratar de llevarle toda la infraestructura que es básica, y bueno, eso se ha trabajado muchísimo. Pero yo creo que eso es parte de lo que nosotros pretendemos y queremos valorar, y que el vecino, el poblador nuestro, sienta que ha sido atendido, sienta que en su barrio, ¿no es cierto?, a pesar de ser gente que ha venido de otros lugares, lo tome, sienta ese sentido de pertenencia, porque es lo que a veces ayuda muchísimo a que el progreso de cada lugar sea incorporado como una parte misma del sentido de pertenencia que generalmente se trata de lograr cuando hay una gente que ha venido de otros lugares a buscar otra vida, como es en el caso de Malagueño. Eso es la verdad que una de las cosas que nosotros hemos tenido que trabajar muchísimo, porque el 30-40% es gente que ha venido de otros lugares, con otras costumbres, con otros modos y otras formas. Y tenés el autóctono, el vecino de barrio, qué sé yo, de generaciones y generaciones, y ha habido que trabajar muchísimo en para complementarlos, para que cada uno se comprenda, y que eso sea lógicamente algo que logre una empatía, y que nadie se sienta extraño, que todos somos los mismos, que todos necesitamos desarrollar nuestro lugar que hemos elegido para vivir. Aparte, Pedro, digo, me parece que es una cuestión que compartimos la mayoría de las localidades que rodean al Gran Córdoba, ¿no?
muchas veces también somos usados, por decirlo de alguna manera, digo, no despectivamente, digo, como ciudades dormitorios. La mayoría, puede pasar que muchas familias tengan su actividad central o su actividad laboral en Córdoba capital. Digo, a nosotros nos pasa. Sí. Entonces eso también es un trabajo, ¿no? A lo que venís diciendo vos. Sí, es un trabajo que es a largo plazo, pero la verdad que es construir ciudadanía. Claro. Concretamente. Construir ciudadanía, hacer convivencia, respeto entre cada uno, porque nosotros tenemos una conformación muy dispar en nuestra sociedad, es decir, gente de clase media, media acomodada, alta, gente de clase media, y gente con otras condiciones más desfavorables. Con respecto a esto que dice Pedro, recuerdo una historia que íbamos a vacunar y a controlar a los barrios, sí, casa por casa, ¿no? Y en ese control decidimos también ir a los barrios cerrados porque formaban parte también de la población, porque pagan impuestos, porque tienen derecho a un servicio, al servicio que sea, pero al servicio de salud también. Y todos me decían, ¿qué van a ir ahí si esta gente tiene posibilidad, bla, 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 bla? Y yo les decía a los vecinos comunes, pero esto hay que verlo como una oportunidad para malagueños. Oportunidad en todos los sentidos. Porque la gente que está también en los barrios cerrados sabe hacer cosas, hay profesionales y no solamente van a Córdoba a trabajar, sino que pueden tener posibilidades ahí, que de hecho, por ejemplo, en el área de salud tengo un montón de gente de barrios cerrados trabajando. Entonces, cuando yo en un momento, me acuerdo, fuimos a vacunar y un grupo de gente de un barrio más vulnerable me planteaba y me decía, ¿por qué van ahí y nosotros? No, ustedes ya los vacunamos. Y yo les decía, pero yo voy a otro lado porque tienen derecho, pero aparte hay otra cuestión, es la cuestión de sustentabilidad del sistema de salud. ¿Cuál era? Yo voy a vacunar y también facturo prestaciones que le doy a través de un sistema de autogestión que genera. Entonces, esa plata que se genera, ese dinero que se recupera, es invertido en otras poblaciones más vulnerables, que es lo que nosotros, o el espacio nuestro, predica, que es la equidad, es nivelar un poquito para arriba, dar más oportunidades, dar herramientas a la gente para que pueda desarrollarse. Y ahí recién entendieron. Entonces, esto que decía Coco de amalgamar, de ver la empatía, todo eso, es un trabajo que lleva tiempo, que va a llevar años, pero es generar la integralidad del municipio y generar la identidad. Nosotros somos de malagueños y vivimos acá, por más que vengamos de otro lado, porque los hijos de esas personas que vienen van a ser malagueños. Claro, totalmente. Les pregunto, bueno, ya para también ir cerrando y apuntando directamente a lo que va a ser el 25. Sabemos que, bueno, obviamente ustedes plantean la continuidad de la gestión. Pedro, recién decías, bueno, nosotros podemos demostrar gestión, porque obviamente están en la conducción actual del gobierno local. Digo, ¿cuál es el mensaje o qué dicen? Porque por otro lado, desde los otros espacios, los otros partidos, bueno, lo que plantean muchas veces, digo, es la alternancia, es una cuestión común en cada uno de los espacios. Digo, ¿qué es lo que dicen ustedes o qué es lo que plantean? Eso te lo voy a responder yo, porque tengo grandes problemas con gente contemporánea, de mi edad y otros. La alternancia en su concepto en sí no es el que por ahí se transmite. La Constitución Nacional, la provincial, establece la alternancia. Pero la alternancia entendida a través de la voluntad del sufragio del soberano, que es el pueblo. Claro. Él es el que determina si alguien sigue o no sigue. Entonces, lo que debe garantizar el sistema es la posibilidad concreta de que el ciudadano elija. Y ahí se terminó toda la discusión. Se terminó toda la discusión. Te podrá gustar o no el que está, si vuelve a ser o no ser. Y eso nos tocó a nosotros, los intendentes, cuando se limitó el tema de los 2 mandatos consecutivos. Porque eso en el mundo no existe. En la mayoría de los países desarrollados no existe eso. Y no es porque alguien quiera, como dicen, enquistarse en el poder, claro. No, pero si escuchame, yo soy un simple inquilino que tengo que renovar, en el caso mío como en todos los otros, ¿no es cierto?, el mandato cada 4 años.
Y si la población dice que sí, bárbaro. Y si te dice que no, te vas a tu casa. Es sencillo. Ahí se acaba toda la discusión. ¿Creen que hay una cuestión más de miedo o temor, por decirlo de alguna manera, más que de... No, eso es faltarle el respeto al ciudadano. Eso es faltarle el respeto al ciudadano. Entonces quiere decir que tenemos miles de personas que no pueden pensar, que no pueden decidir. Eso es una falta de respeto a la razón del sistema democrático. Y eso es algo que por ahí se confunden con los términos y utilizan argumentos falaces, porque no es así. El único que decide aquí, salga el sol por donde salga, es el ciudadano. Y es el único que tiene la verdad. Nosotros nos sometemos a la voluntad de él. Bien, y decide, continuando con el relato, el 25 no, con el sistema de la U, ¿no, Gabriel? Sí, así va a ser. Y bueno, esperemos, vamos a ver cómo resulta la elección, esperemos que sean unas elecciones en paz. Nosotros siempre predicamos paz, predicamos no confrontar, no contestamos agresiones ni tampoco agredimos, porque eso no construye. El vecino, hoy la gente está viviendo en una grieta, esa grieta y esas diferencias hacen que el país esté hoy como está. Entonces no podemos estarnos peleando entre la clase dirigente y diciendo esto es una cosa, el otro es otra, porque uno puede decir y puede hablar un montón de cosas. Pero eso no construye, porque las peleas ya entre los políticos yo creo que cansan a la gente y acá lo que no tiene que cansar es el progreso, el ir para adelante, el avanzar. Entonces nosotros nuestras propuestas son claritas. Recién cuando vos preguntaste, ustedes están en campaña, y yo te contestaría esto. Yo hace 30 años que estoy en campaña y nunca estuve en campaña para llegar a este honor que tengo hoy de que haya sido elegido para ser intendente de un pueblo, como precandidato. Porque yo hace 30 años, tuve 16 años trabajando como médico y no tenía ninguna intención política y lo hice y trabajé. Y después estuve otros años más trabajando como secretario de salud, en donde gracias a Coco y gracias al equipo que él formó, pudimos hacer transformaciones importantes dentro del sistema sanitario que dieron respuesta y que esa mayor respuesta realmente yo la vi y la valoré durante la pandemia, en donde vi que estábamos preparados para dar respuesta a una gran población. Entonces, cuando me preguntan cuándo está la campaña, y la campaña ahora ya está, pero ya la campaña ya la hicimos. En el caso mío, ya la hice. Hoy lo único que tengo que reafirmar cosas que hacerle acordar un poquito a la gente, mirá cómo era antes, cómo es ahora, es eso. Pero en definitiva, nosotros queremos que estas elecciones sean en paz, llevar tranquilidad a la gente, que vamos a hacer todo lo posible para continuar y renovar algunas cosas, porque también la gente quiere esto de avanzar, de seguir. Y nosotros proponemos eso, seguir avanzando. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por venir. Gracias, muchas gracias. Bien, bueno, ahí teníamos la presencia, ustedes lo escuchaban, a Pedro Ciares, actual intendente de Malagueño, y a Gabriel Calvero, bueno, quien plantea la continuidad justamente de la gestión, bueno, en carrera hacia el 25 de junio. Nosotros ahora sí establecemos una nueva pausa aquí en el noticiero y volvemos con más información.